Buenas tardes, perfecto. Lilian, voy a presentarte al grupo que nos está acompañando hoy. Lilian, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este espacio. Lilian Rojas es especialista en inteligencia artificial para la TAM en Teradata. Ha implementado proyectos analíticos y de inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria, ha trabajado en diferentes territorios y empresas donde ha consolidado una amplia experiencia en industria en la banca, en telcos, en CPG y en gobierno. Desde modelos analíticos, minería de datos, modelos de inteligencia artificial, el LM y ML. Lilian conoce las necesidades y la realidad de la industria colombiana a la luz de los requerimientos reales de los proyectos de la vida real, con casos de uso en experiencia al cliente, prevención de fraude, huella de carbono, entre otros. Y bueno, pues ya dejo a Lilian que continúe con su conferencia. De nuevo, bienvenida, Lilian, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fabi, a la escuela por la invitación. Voy a condensar sobre todo mi presentación en lo que está pasando en la vida real, ¿no? Porque creo que hemos escuchado todas las conferencias de mis compañeros y de los estudiantes en la escuela de lo que pasa afuera, de lo que estamos haciendo hoy en día. Y yo quiero contarles un poco de lo que está pasando en la industria. Yo he trabajado tal vez en las más grandes fabricantes de tecnología. Ahora en Teradata el gran reto que tenemos es ese. Es cómo poder aterrizar todo lo que está pasando en la inteligencia artificial y más que inteligencia artificial, el término que nosotros hemos acuñado en la misma industria es inteligencia artificial con confianza, lo que van ustedes a encontrar en el Trusted AI. Eh, que algunos de mis compañeros en la conferencia lo acuñaron básicamente entendiendo que la data es lo más importante, pero para nosotros no solamente es la data, sino cómo se administre y la gente que está alrededor. Quiero compartirles algunos de los más recientes artículos que están disponibles para conocer qué es el Trusted AI, cómo poder confiar y cómo no, la solución no es prohibir la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Yo quiero contarles que una de las experiencias que tuve yo en la implementación de proyectos en el sector bancario, ahora que vi a una de las estudiantes implementando un chat GPT para la banca, le hicimos una presentación de inteligencia artificial on board y realmente se asustó de lo que se podría llegar a hacer y frenó los proyectos. Creo que esa no es la solución viene siendo más cómo apalancar y nosotros desde el área de tecnología, nosotros como vendors, transmitirle esa confianza y demostrar el trusted a las organizaciones. En esa misma línea, hay una encuesta de los C-Levels que hizo esta empresa de Newton X a más de 300 C-Levels. Y a mí lo que más me causa curiosidad de lo que está pasando en el mundo real es que realmente la gente está empujando la inteligencia artificial. Fíjense que más del 84% de la gente de los C-Levels quiere resultados para allá. Así uno sepa que la velocidad de la tecnología va más rápido de lo que nosotros mismos podemos llegar a aprender. Ya salió el ChatGPT 4, va a salir el 5, asimismo con Llama, con Gemini, con todas las tecnologías como tal que hoy en día estamos viendo en modelos, ¿sí? Perdón. Adicionalmente, fíjense en ustedes los porcentajes tan interesantes donde el 56% de las personas de C-level, o sea, la gente que toma la decisión en las organizaciones, eh, creen tener clara la estrategia de inteligencia artificial, pero como la velocidad va tan rápido, esas mismas estrategias tienen que ser muy elásticas y demasiado dinámicas, y es ahí donde nuestra confianza como Trusted Advisor en las organizaciones tiene un papel súper interesante. El 70% de ellos dice que a pesar de que tienen esa estrategia, no está alineada con la estrategia empresarial. Entonces, fíjese que hay un gap gigante entre lo que yo quiero, en lo que hay y cómo lo puedo aterrizar dentro de la organización. Y lo más llamativo es que más del 40% de las personas que respondieron a esta encuesta no confían en los datos que tienen. Entonces uno dice, eso significa que si no confías en tus datos para desarrollar proyectos de inteligencia artificial, ¿sí estás confiando en ellos para sacar presupuestos, para hacer inversiones,
para tener los dividendos y utilidades de la organización. Entonces aquí hay como una dicotomía de lo que realmente está pasando, ¿no? También quiero compartirles algo, y este slide de verdad que lo uso muchísimo, incluso en mis proyectos de Discovery, para ayudar a las organizaciones a entender lo que es la inteligencia artificial y ayudarlos a aterrizar casos de uso, porque he aprendido que la inteligencia artificial no puede ser para todas las organizaciones y no para todas las líneas de negocio dentro de las organizaciones. Lo que yo hago con este slide, señores, es desmitificar todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y no ser un rocket science para poder aplicarla. Realmente desde la misma evolución analítica que ustedes ven aquí, desde el análisis descriptivo, tenemos la oportunidad de poder aplicar modelos o tecnologías de inteligencia artificial sin llegar a ser predictivos, sin llegar a ser un chatbot, sin llegar a ser un avatar. Hay agentes muy específicos que nos permiten sacar estadística muy precisa. Tengo datos perdidos, hagamos inferencia con estadística de inteligencia artificial para la data que no tengo y poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? Y adicionalmente, cuando ya estamos en un paso siguiente, que es la minería de datos y la analítica de diagnóstico que está dentro, es cómo poder entender un poco más la secuencia de los eventos que está ocurriendo con mi data. Cuando una persona deserta de un servicio, ¿cuáles fueron los pasos antes de que desertara? Puedo encontrar esos patrones a través de inteligencia artificial. Más adelante con el análisis predictivo y ya aplicando un poco más de complejidad analítica en términos de machine learning, es cómo yo puedo a través de toda la información que tengo, y fíjese que no tiene que ser implementando grandes tecnologías, sino una cantidad importante de conocimiento de negocio, de lo que yo quiero realmente hacer y cómo poder tener las tecnologías de inteligencia artificial que yo necesito para los problemas de negocio que necesito. Poder predecir información a través de información no estructurada ya viene tomando un poco más forma en nuestras organizaciones. Y por último, en la analítica prescriptiva, ya por ejemplo encontrar casos de uso de analítica para el Customer Experience, que ahora más adelante les voy a contar lo clave que es ese caso de uso específico en las organizaciones. Este estudio de McKinsey, Teradata, tiene una alianza muy fuerte con McKinsey precisamente para entender un poco de lo que está ocurriendo en términos financieros y de casos de uso en el mundo real. Este estudio arrojó algo muy interesante en términos de plata, de billete, cómo se está moviendo la inteligencia artificial en el mundo. Y fíjese que el 4.4 T de trillones de dólares están generándose a través de inteligencia artificial. Hay otros datos que les puedo compartir, pero quiero centrarme en el 4.4 trillones. Esto significa que con solo 63 casos de uso, ¿verdad? Algunos los voy a ver aplicados en clientes incluso aquí en Colombia para no ser tan globalistas, sino ser un poco más chipchombianos. Yo les quiero contar algo. Esos 4.4 trillones de dólares es el impacto a nivel mundial. Y algo importante que quiero pasar aquí rápidamente a este slide es de esos 4.4 trillones de impacto que hay en el revenue, está distribuido por industrias. Y lo más interesante es que obviamente lo primero es tecnología, pero sigue la banca, donde todos tenemos dinero, donde la gente cada vez está más bancarizando, ¿verdad? Incluso después de la pandemia. Farmacéutica, educación. Yo vi la primera charla de inteligencia artificial en educación y verdad que fue fantástica poder aplicar algo de esos trillones de dólares en educación. Telecomunicaciones, salud. Miren qué interesante. No sé si dieron cuenta, pero en el primer slide que les mostré hay un premio a una señorita colombiana que se ganó un premio de inteligencia artificial para hacer diagnósticos tempranos de cáncer. Su abuelo murió de cáncer y eso le llenó el cerebro de nuevas ideas. En salud es infinita la cantidad de aplicaciones. Seguros, les voy a contar un caso de uso. Medios y entretenimientos, manufactura, que es uno de los casos que más entiendo porque mi esposo es del sector real de manufactura y cómo me gustaría poder mejorar un poco el tema. CPG, que es donde yo creería principalmente que estaba más arriba, pero realmente ellos se mueven más por el menudeo y por el consumo, entonces cambia un poco las prioridades. Y en electrónica. Lo que ustedes ven en la columna es el porcentaje de participación en esa generación de dinero
al momento de poner en práctica en la vida real los modelos de inteligencia artificial. ¿Okay? Siguiendo con el tema que yo traigo acá, que es lo más interesante, y ahora que acaba de ver a Diego de Microsoft, cada una de las organizaciones tiene un approach muy similar a lo que realmente es la inteligencia artificial. Nosotros al acuñar el Trusted AI creemos fundamentalmente que es el Trusted Data. Teradata, si ustedes no lo conocen, los invito a que pregunten qué somos. Realmente es una de las organizaciones donde yo he estado que más cuidamos el dato y más lo protegemos. También es factible poner a trabajar la inteligencia artificial al servicio de esa misma problemática de datos. Recuerdan que hay empresas que no creen en sus propios datos, entonces, ¿cómo hacemos para ayudarles con esa misma inteligencia artificial a que empiece a completar sus datos, a que vea si hay anomalías, si hay atipicidades? Y estos tres pilares para nosotros son fundamentales para resolver los retos que hay en el momento de poner en producción los proyectos de inteligencia artificial. Por un lado, la gente, los cursos, la cultura, el manejo del cambio, el poder entender qué hace, qué no hace, la capacitación cada vez es mucho más importante. Por eso es tan loable los ejercicios que hace la Escuela Colombiana de Ingeniería al abrir programas que sean mucho más asequibles para todo el mundo. Mi hija de 12 años ya programa en Python. Y ahí cuando yo la vi programar, yo dije, oye, ¿qué haces? No, aquí un robot que nos pidió el profesor de tecnología. Entonces uno ve que cada vez es más temprana la edad en la cual los niños y los jóvenes han empezado a trabajar con la tecnología y la inteligencia artificial. En transparencia es, yo creo, el core, la clorofila de todo lo que estamos hablando para que este proyecto crezca, y es poder encontrar esos gaps en donde la data que yo tengo y la confianza que debo poner ella para generar valor, que es el último hito de este slide. Y generar valor no me refiero solamente a generar dinero, sino hacer mucho más sencillo nuestro trabajo, en poder auditar, en poder entender, en poder ver la información, en poder crear, en poder ahorrar, en poder incrementar. Todos aquellos verbos que nos puedan generar valor son bienvenidos para los proyectos que hoy en día nosotros tenemos y cuyos casos les puedo contar a continuación, que es en donde me quiero centrar. Uno se puede perder en esto fácilmente y creo que ustedes lo han visto. Esta es una gráfica que les dejo la fuente en la presentación, que me pareció fantástica porque realmente uno dice, bueno, voy a analizar video, voy a incluir en mis proyectos de tecnología, por ejemplo, en seguros, temas de análisis de imágenes para ver los croquis de los accidentes de los autos, qué tecnología uso, cómo hago para hacer más eficiente mi chatbox en mi página web o en mi móvil. Fíjense que hay muchísimas y siguen creciendo las tecnologías que hoy en día tenemos. Por eso es que mi invitación es a que no toda la tecnología es para todos, porque hay que empezar a probar. Yo creo que aquí, cuando Diego mencionaba que se creaban nuevas carreras, una de ellas va a ser el tester de AI. ¿Cuáles de todas esas tecnologías que están hoy en día son las que realmente funcionan? Puede que todas funcionen, pero no para mi caso de uso específico. Entonces, mi invitación es hay que estudiar, hay que investigar, hay que tocar con lupa y con pinza lo que estamos haciendo hoy en día con la cantidad de tecnologías y sobre todo saber qué es lo interesante de esa tecnología que voy a agarrar dentro de todo este menú que ustedes ven e incorporarla e integrarla dentro de todo mi ecosistema empresarial y que haga sentido y que además sea confiable, que es el término que quiero acuñar. Entrando a casos de la vida real, los voy a barrer muy rápidos para aprovecharle el tiempo para preguntas si las tienen. Oiga, ¿qué está pensando la gente de arriba? Aparte de la encuesta que yo les comenté, me gustó mucho este estudio que usó Gartner sobre qué están pensando los CIOs sobre la tecnología de inteligencia artificial. Y fíjese que de todos los proyectos que tienen hoy en día, de todos los que tienen los presidentes en su cabeza, el primero es inteligencia artificial. Qué bueno, de eso se trata, porque finalmente, si no, no viviríamos. Pero adicionalmente hay que hacerlo de una manera muy confiable, ¿no? Y fíjense que en el gráfico que está a continuación, este gráfico lo que nos enseña es dónde es donde yo veo que mi compañía podría llegar a crecer en un revenue del 2024 al 2025. Y claramente
es en la experiencia al usuario. ¿Qué tan bueno sería que uno pudiera pagar su recibo de luz más fácil? Que si me la cortan la puedan reconectar más fácil. Que si yo puedo ampliar mi ancho de banda con mi prestador de internet fuera más sencillo. Qué bueno sería que me aplicaran campañas de mercadeo a los viejitos y no a todos los nuevos. Qué bueno sería que si yo choco mi carro, que pasa seguido, pueda tener un asistente virtual que me ayude muy rápidamente y pueda marcar el teléfono que casi ninguna tenemos de los marcados rápidos del seguro. Hay muchísimas aplicaciones y siempre están orientados al customer experience, sin dejar de lado el recurso humano. Fíjense que el siguiente es el capital y el talento humano para poder predecir, producir y ser mucho más eficientes en lo que hacemos. En una charla que tengo preparada para el PMI me decían, Lili, ¿y cómo tú crees que la inteligencia artificial reemplazará al humano? Realmente estamos lejos de la inteligencia artificial general. Lo que tenemos es inteligencia artificial generativa y la tradicional. Pero realmente creo que lo que queremos es que la inteligencia artificial nos reemplace el trabajo, pero no el salario. Queremos seguir recibiendo el salario, pero haciéndolo mucho más generativo de valor, que es básicamente lo que yo quiero contarles. A continuación, quiero mostrarles algunos de los usuarios que son casos de uso públicos dentro de Teradata y que son de mucha experiencia que tenemos para compartir. Incluso van a poder ustedes ver los videos a continuación. Suramericana es cliente nuestro. Suramericana tiene un objetivo fundamental y es poder encontrar el valor de sus clientes. Imagínense que ustedes como estudiantes o como profesionales llevaran una propuesta de este estilo a sus compañías. Oiga, a mí me gustaría entender cuánto me cuesta adquirir un nuevo cliente. Piénselo como un tanque, lo describen en Suramericana. Cómo yo mantengo a ese cliente, ¿verdad? Y cuánto puedo yo prever en términos monetarios y de procesos cuando mi cliente se vaya. Suramericana tiene un target específico de clientes y ahí lo interesante del equipo de mercadeo, no fue del área de tecnología, hicieron más de 26 modelos en Python integrados a todo su ecosistema, traídos a un ambiente de Teradata para poder trabajar esta infraestructura que les cuento, aumentando la lealtad, conociendo una predicción de venta cruzada a 5 años. Eso tiene un valor infinito en términos de TCO, señores, y teniendo una efectividad de ventas del doble solamente en el primer año que pusimos este modelo en producción. ¿Ok? Caso de la vida real. Ojo, estos casos fueron, primero, identificados como casos de uso en unas sesiones de Discovery y de Design Thinking analítico que tenemos. Hicimos unas pruebas de concepto, unos MVPs para esos proyectos, hasta que finalmente lo pusimos en corta escala y luego explotó. Lo que les estoy tratando de explicar es lo amplio que puede llegar a ser el roadmap para implementar esos modelos. ETB es cliente nuestro hace mucho tiempo y en ETB el principal reto es entender al cliente como un cliente y no como una factura. Entonces aquí viene el concepto de los 360 grados del cliente y saber que Lilian, aparte de tener telefonía móvil, tiene internet y tengo necesidades de ampliar el ancho de banda y que me trastea Chía y necesito mover el servicio. ¿Cómo hago para entender ese proceso? Y este modelo específico de inteligencia artificial que hicimos con ETB está orientado específicamente a entender el proceso de pago de las personas, a que no incumplan con 3 días por lo menos de vencimiento de su factura. Y más ahora con la ley que salió, que no nos pueden tocar tantas veces a través de tantos canales las empresas de ventas y de seguros. Entonces ahí es donde básicamente generamos valor para los más de 800,000, perdón, clientes que tiene la ETB. El otro caso, y ya me quedan 2 nomás, el otro caso es el Banco ANZ. Este es un banco donde básicamente hicimos unos modelos muy similares a los que hicimos en Costa Rica para la beta de la pesca. Incluye imágenes satelitales e información geoespacial aplicadas a inteligencia artificial para entender dónde habría potencial inundación. Ustedes dicen, ¿hay un banco que le importa? Pues mucho, porque además un banco tiene a veces asegurados o por garantías activos. Entonces, este banco lo que hizo a través de Teradata fue trabajar con toda esa información y encontrar aquellas probabilidades de que sus activos pudieran ser vulnerables. Un caso bastante interesante que se los dejo. Detección y prevención de fraude.
realmente una de las mayores aplicaciones que tiene la IA tradicional que tenemos con análisis predictivo en Teradata es encontrar aquellas atipicidades de comportamientos. ¿Por qué si venías transando de una manera hay un caso atípico? ¿Por qué ya sea por encima o por debajo? Porque los criminales siempre tratan de adelantarse, pero podemos llegar a pescar algo. Ayudamos a bancos importantes en el país a encontrar anomalías, a reducir los falsos positivos y eso optimiza muchísimo los procesos de mejoras de aquellas investigaciones de fraude que haya, sobre todo en seguros bancarios y gubernamentales. Y el último, perdón, me faltan dos, este y el caso de mi esposo que quiero montarlo, es el de el equipo, los Giants de Nueva York, donde a través de inteligencia artificial lo que hicimos fue tratar de vender mucho más tickets, encontrar los perfiles de la gente que más compraba. Y no solamente eso, sino que durante el partido se utiliza inteligencia artificial para ventas cruzadas y para promedios de desempeño de jugadores, posibles cambios y todo lo que hubiéramos querido para la Copa América, pero ese es otro capítulo. El último es la manufactura. La foto que ustedes ven aquí es de la empresa de mi esposo, que es una manufacturera de agroempaques basados en el plástico, en el polipropileno. Y estas son unas arañas que van tejiendo en tiempo real los sacos y van mandando un montón de información. Estos son toneladas de información, son petabytes de información. Oiga, qué bueno que uno pudiera encontrar análisis de soldadura para las máquinas, reducir los procesos manuales que puedo tener. Y algo que le duele a las empresas de manufactura, incluyendo a la de mi esposo, son los mantenimientos predictivos. Es cuando yo tengo la posibilidad de parar alguna máquina, que es dinero, en este caso, dejar de producir costales, parar las máquinas para hacerles algún tipo de soldadura o un cambio preventivo. Ya sabemos que esas máquinas procesan tantos hilos por día, tanta velocidad por día, tantos sacos por día. Normalmente se dañan cada 2, 3 meses. ¿Qué parte es la que se daña? ¿Cómo la puedo reemplazar? Esto es análisis predictivo basado en inteligencia artificial. ¿Y dónde está la data? En el cliente. Porque mucho del temor que incluso mi esposo tenía es, pero los datos van a quedar públicos, pero entonces voy a tener problemas, pero entonces se me van a robar la información. No, realmente lo interesante de la aplicabilidad de estos casos de uso es con data del cliente, suya. No sale, no se expone la información. Es algo que le gustó mucho a uno de los bancos que más utilizamos nosotros como cliente. Regalitos, mis últimos regalitos se los dejo acá, son 3 regalos. Uno, que lo pueden escanear ya mismo y es, pueden ustedes o su empresa hacer unos quiz de la madurez en inteligencia artificial. Lo pueden ver acá, unos puntajes. Es muy chévere. Los invito a probar nuestro motor de inteligencia artificial. Hay más de 90 casos de uso que pueden ustedes usar a través del ClearScape Analytical Experience. Está disponible para los asistentes de este congreso. Y por último, podemos ayudarlos a crear un camino más claro en inteligencia artificial, precisamente entendiendo mejor cuáles son esos casos de uso. Muchísimas gracias, los dejo con el QR de mi contacto, está mi correo electrónico, teléfono personal, corporativo y una fake de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Lilian, muchas gracias. Yo creo que tenemos unos minuticos para Dale. compartirte un poco lo que están escribiendo en el chat. Y Porfa, bueno, porque pues no lo estaba viendo. Gracias. no, y muchísimas gracias además por la conferencia, me parece también muy buena. Además, qué interesante que cada uno, a pesar de que lo esbozamos en términos de datos, etcétera, tenemos aproximaciones a la hora de presentar diferentes. Entonces, creo que las conferencias se van complementando hasta llegar a esta parte de casos de uso que me pareció bien interesante. Voy a devolverme un poco acá. Por acá dicen, espérate antes, sí, acá está. Lilian, creo que hoy en día está la avalancha y velocidad de información y novedades alrededor de la inteligencia artificial que empresarios y otras personas tratan de adaptarse a dichas herramientas cuando debe ser lo contrario, adoptar
estas nuevas tecnologías a sus planes estratégicos, planes de negocio, proyectos, técnicas de desarrollos organizacionales, proyectos de vida. Así es, así es. Y creo que Henry, quien está preguntándolo, ha dado en el Ujú. clavo y tal vez es lo que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Que vieron que los C-levels ni ellos mismos entienden un poco de la inteligencia artificial. Se ha vuelto una carrera imprescindible por mostrar resultados con inteligencia artificial que nadie en la organización se detiene a veces a tomar la conciencia de para dónde va la organización, dónde está la inteligencia artificial y cómo cerrar los gaps. Realmente creo que es responsabilidad no solamente del área de tecnología, porque el gran problema es que muchas organizaciones vuelcan esto a tecnología y que mire a ver la gente de tecnología con qué va a salir. Realmente es un problema de todos, incluso de la señora de los tintos, del CIO, del CEO, de todo el mundo, porque finalmente es un customer services que está alineado con la estrategia de la organización. Es súper clave poder entender cómo adaptarle, pero fíjense que lo mismo pasó con otras tendencias, lo que pasa es que estaba a mil por hora, cuando empezamos con el Big Data, luego con el Transformation, luego con el Big Bang que pasaba con la información, con la analítica, cuando llegó estadística, cuando llegó la transformación digital, todo empezó con el mismo tema, cómo adaptar esa transformación a las organizaciones y no la organización a ese tema. Es súper interesante que lo hayas identificado. Mil gracias, Henry. Bueno, aquí hay otro comentario que me pareció súper interesante y que va de la mano de un tema que a mí también me apasiona. Es sobre todo que esta tecnología propenda por mejor calidad de vida de los humanos. Así es. Fíjate, por ejemplo, el caso que yo les mencioné en los análisis médicos de esta niña en Colombia. Lo ganó, de hecho, les voy a compartir la PPT con el premio. Y es tratar de entender cómo puedo diagnosticar un cáncer o una diabetes antes de un estado terminal. eh, Solamente por hablar de salud. O sea, ni se diga, por ejemplo, para el cuidado de los niños, todos los que tenemos hijos, ni se diga en términos de seguridad para la casa. O sea, si uno quiere unas cámaras, una red, una alarma, lo que sea, cómo mejorar ese estilo de vida en nosotros. A mí que me encanta la huerta y sembrar como un hobby, encontré que había aplicaciones de inteligencia artificial para cultivar mejor las berenjenas. Entonces uno dice, uy, qué machera. ¿Ves? Cosas tan triviales, eh, en mi caso, pero cosas tan interesantes como lo que nos presentaba tu estudiante para encontrar la roya en el café. Mira, es impresionante. Y eso va muy de la mano y por eso decía que también ahí convergen todos esos temas que a mí me apasionan porque son datos, inteligencia artificial y ciudades y territorios inteligentes. Al final, todo Yes. lo que se está dando en el mundo actualmente, vámonos con los ODS, mejoremos, llevemos a las ciudades y a Ujú. los territorios a eso que llamamos inteligencia alrededor de los datos y la tecnología, pues imagínate a la hora de Claro. aplicar inteligencia artificial, obviamente de forma, sabemos que responsable y realmente atendiendo esas necesidades de la comunidad. Eso me pareció muy interesante. Por acá te hacen una pregunta Dime. súper puntual. No, esa ya la respondió alguien más. Alguien preguntó sobre Banco de la República y otra persona respondió. Ah, ok. Sí, que si es cliente Sí. nuestro, sí. Lo que te digo, Teradata tiene una base instalada muy sólida en entidades de gobierno, pero no piensen ustedes que solamente una base de datos, un data warehouse, no. Realmente el ofrecimiento analítico de inteligencia artificial que tiene Teradata hoy en día realmente es increíble y está disponible para ustedes cuando quieran. Por acá hacían otro comentario y decían, te cuento, Lilian, que sobre mantenimiento preventivo, correctivo y demás, Ujú, hay ujú. organizaciones que tienen avances muy interesantes y ahora con Sí. inteligencia artificial más interesantes y efectivos son. Puedo pasarte los datos luego, dice. Fantástico, fantástico, Henry. De verdad, mil gracias
porque a veces creo que esos apoyos entre distintas organizaciones lo que generan es más valor para los clientes. Nosotros somos muy buenos almacenando miles y millones y petabytes de información y a veces, como les digo en el caso de mi esposo, es tan difícil sacarle el jugo a esa información. Te lo agradezco, Henry. Lilian, te piden que porfa pongas de nuevo los datos Ah, de seguro, contacto. seguro, Y mientras seguro. los colocas, otro comentario y es, los líderes quieren implementar inteligencia artificial, pero ¿cómo garantizar y generar la cultura del dato? Muchas organizaciones no tienen la calidad de datos requerida para implementar estos modelos. Sí, realmente yo te digo una cosa, el tema de la cultura del dato es algo con lo que nosotros nos encontramos en todos los sectores. O sea, esto es un mal que corroe, digo yo, es un gorgojo que corroe en todas las industrias. Eh, Miren, hay una manera muy eficiente de poder entender esa cultura y es, nosotros hemos llegado a entender un poquito las organizaciones en términos de su madurez analítica. Por eso era que yo los invitaba a poder trabajar en la encuesta de inteligencia artificial, porque es cuando la gente dice, uy, yo quiero, pero no tengo. Yo tengo, pero lo tengo mal. Lo tengo, pero lo tengo incompleto. O no tengo la historia, eventualmente, o la historia está por ahí en cintas. Es cierto que recuperar esa información a veces es muy complejo. Eh, Miren, esto no es solamente un proceso de cultura, esto también viene de un sponsorship también desde arriba. Si el dueño del letrero no tiene claro el problema que hay en los datos, ninguno de ahí para abajo lo va a tener. Lo que pasa es que él no puede remar solo, ¿no? Y también va pegado de muchos temas de gobierno de datos que varios de mis compañeros han expresado y es cómo crear unas políticas adecuadas para cada empresa. Porque es que si a mí el presidente me impone una cultura de política que yo no puedo escribir y no puedo usar ChatGPT por algo, o no puedo usar la última versión de Excel y esa es la única en la que mi macro de finanzas de cierre de mes corre, pues obviamente yo voy a encontrarle la vuelta y voy a instalarla en mi PC personal y ya ahí fuga información y no funciona, ¿no? Entonces, también es que debemos encontrar cómo es la cultura del dato en nuestra empresa y cómo crear las políticas correctas, ¿no? Eso va en la base principal de lo que es el gobierno de datos. El tema, digamos que te han hecho un grupo de preguntas digamos, sus respuestas a mí me apasionan. El tema de estrategia, gestión y gobierno de datos como pilar de la inteligencia artificial. O Sí. sea, es fundamental. O sea, eh, mañana vamos a hablar un rato sobre eso en el panel. Lilian, quiero darte las gracias. Por el espacio, por habernos acompañado. Muy interesante tu conferencia. Para quienes tengan inquietudes, ahí quedaron los datos de contacto de Lilian. Cada uno de los conferencistas ha ido compartiendo sus datos. Si alguno de casualidad no lo ha hecho, por favor nos preguntan y nosotros con mucho gusto se los compartimos.